Cordial saludo. Bienvenidos al Diploma en Seguridad del Paciente. El día de hoy hablaremos del módulo 7, infecciones asociadas con la atención en salud. ¿Cuáles son los objetivos a través de este módulo? Fortalecer el conocimiento sobre las infecciones asociadas con la atención en salud. Y segundo, fortalecer las competencias y habilidades para la prevención, reducción o detección de las infecciones asociadas con la atención en salud. ¿Qué es una infección asociada a la atención en salud? Primero, pues hablaremos de que anteriormente se conocía como nosocomiales o intrahospitalaria y se dan por dos especificaciones. La primera son infecciones que el paciente adquiere mientras recibe tratamiento para alguna condición médica o quirúrgica y en quien la infección no se había manifestado ni está en periodo de incubación en el momento de ingreso a la institución. Segunda característica, se asocian con varias causas incluyendo, pero no se limita, al uso de dispositivos médicos, complicaciones postquirúrgicas, transmisión entre pacientes y trabajadores de la salud. Y adicional, también tenemos que es el resultado de un consumo de antibióticos que posteriormente lo hablaremos. Las IAS son consideradas como un evento adverso. Recordemos que un evento adverso es un daño no intencional derivado de la atención en salud y que puede producir un daño, ya sea prevenible o no prevenible. El riesgo de adquirir una infección asociada a la atención en salud existe para todos los pacientes hospitalizados. El riesgo es inherente a la prestación del servicio de salud, pero los factores que predisponen con mayor potencialización este riesgo está dado por la edad avanzada, inmunosupresión del paciente y por lo tanto puede favorecer la generación de estos eventos. Adicional, también tenemos que factores que se asocian con los trabajadores de la salud y está más dado en relación a las conductas, es decir, omisión, por ejemplo, del lavado de manos o de unas técnicas adecuadas de aislamiento. Para la OMS se considera que dentro de sus definiciones el problema de las infecciones es considerado un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque se traduce en costos elevados a nivel sanitario, se prolongan estancias y el coste relacionado con las intervenciones asociadas a esto pues son elevadísimos. Dentro de estas características que aumentan los costos para intervenir una infección asociada a la atención en salud están dados por aumento de la morbilidad y mortalidad. Ya lo hablábamos que es un paciente que no estaba cursando por esta infección y que se asocia directamente a la prestación del servicio, por lo tanto puede cursar por un grado de morbilidad muchísimo mayor y que se desencadena como tal en mortalidad. Incrementa los costos del sistema totalmente. Recuerden que se ingresa al paciente por una condición, pero se presenta este evento, para resarcir durante ese proceso de atención, pues se tendrán que invertir mayores costos en tratamientos, en estancias y demás. Constituyen un factor de riesgo laboral para el equipo de salud, totalmente. Al no tener las barreras implementadas o apropiadas por nuestro equipo de salud, se incrementan que estas infecciones, nuestro equipo de salud sea portador y a su vez sea ese medio de transmisión entre un paciente y el otro y también con su familia. Implicaciones médico-legales. Recuerden que dentro de, si bien los eventos tienen una connotación no punitiva, pero no nos eximen de responder frente a fallos en la atención. Afecta la imagen de una institución y como tal del profesional tratante. Recuerden que dentro de todo el seguimiento que se hace desde el Ministerio de Salud, se hace precisamente para identificar y establecer un ranking de esa calidad en la prestación del servicio. Entonces también tiene un posicionamiento de las instituciones o un reconocimiento, ya sea favorable o desfavorable. Cambiando un poco más entonces, ¿por qué son consideradas las IAS un problema en salud pública? Entonces se presenta tanto en países desarrollados como no desarrollados.
Aproximadamente en términos estadísticos tenemos que 1.4 millones de pacientes adquieren unas infecciones asociadas a la atención en salud y en un caso específico en Estados Unidos el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, el CDC, estima que 1.7 millones de infecciones contribuyen a la ocurrencia de 99.000 muertes cada año. Asimismo, las mortalidades más altas se dan entre pacientes hospitalizados en servicios de alta complejidad, es decir, las unidades de cuidado intensivo, ya sea adulto o neonatal. La neumonía e infecciones del torrente sanguíneo se presentan con mayor prevalencia en este tipo de pacientes. Las tasas más altas de infecciones se presentan, como les digo, en los servicios de mayor complejidad y se asocian también en las condiciones clínicas por las que está cursando el paciente. Bueno, ya lo hablábamos entonces que las instituciones que dentro de su prestación de servicio están dentro de una mediana y alta complejidad, su presencia de infecciones va a ser mayor, el riesgo de que se presente va a ser más alto. Las características individuales de los pacientes se asocia también pues, a ese nivel de complejidad. Los pacientes que atendemos en estas instituciones, su condición clínica es más compleja en abordaje y por lo tanto su desenlace pues, puede ser asociado a estos factores, puede ser desencadenar en una mortalidad. La conducta del personal es necesario establecer de una manera sistemática herramientas y estrategias que permitan apropiar el conocimiento de las respectivas barreras que se han establecido en la institución a fin de que podamos establecer o garantizar de que nuestro personal primero conoce estas medidas y segundo la cultura pues de la adherencia. Dentro de las acciones inseguras que se favorecen vamos a abordar 6 aspectos. La omisión en la higiene de manos según los 5 momentos de la OMS, la inadecuada colocación de catéteres, la no inserción aséptica de sondas urinarias, la no aplicación de técnicas asépticas en la inserción de dispositivos como tubos orotraqueales, catéter venoso central y catéteres periféricos. La omisión en la aplicación de lineamientos de circulación por áreas críticas o de aislamiento u omisión de lineamientos para el traslado de pacientes con indicación de aislamiento. Y la contaminación del ventilador por una inadecuada manipulación. Entonces acá vamos a hacer como un paralelo de la acción insegura versus las medidas de prevención. ¿Cuáles son esas intervenciones que están a nuestro alcance como instituciones y como equipo de salud para minimizar el impacto y como tal la generación de estas? Primero, la omisión en la higiene de manos según los 5 momentos de la OMS. Los 5 momentos son, ya a lo largo de mucho tiempo, pues se han venido estableciendo diferentes intervenciones y la verdad el favorecimiento frente a esa apropiación ha sido un poco difícil. Se vio un cambio significativo frente a ese reconocimiento, frente a su relevancia de aplicación durante el 2020, que fue cuando se dio inicio a la pandemia. Pero es importante continuar cultivando esa cultura en nuestro personal y que no es solamente a nivel intrainstitucional, debemos generar esa cultura y esa educación con nuestros pacientes y familiares. Dentro entonces de esas medidas de prevención ya hablamos las repercusiones que tiene la aplicación de la higiene de manos. Recuerden que la higiene de manos implica no solamente el uso de agua y jabón, sino también de soluciones a base de alcohol glicerinado. Entonces, la utilización, la pertinencia en el uso de los mismos, pues va a favorecer nuestra atención con mayor calidad y minimizando estos riesgos. Asimismo, debemos de tener presente que cuando realizamos actividades, por ejemplo, toma de signos, administración de medicamentos, entonces tener claridad frente a esos lineamientos de cada cuánto nos debemos lavar las manos y todo alineado a los 5 momentos. Otra de las acciones inseguras en las que vamos a abordar es lo relacionado con la inadecuada colocación de catéteres. Y acá digamos que mencionamos que una de las tareas más comunes, pero que también se le ha restado relevancia, es lo relacionado con la inserción de un catéter.
A veces pensamos que es una actividad que no representa o no tiene una repercusión mayor en algún daño que se le puede generar al paciente y por lo tanto se delega y no se supervisa. Entonces, así demos una inducción, una capacitación, tenemos que estar continuamente verificando que efectivamente se estén dando cumplimientos a las indicaciones establecidas en el protocolo institucional. Como medidas de prevención, entonces tenemos establecer primero que todos los protocolos institucionales. Entonces, a partir de esta información estamos estandarizando cómo es el paso a paso de estos procedimientos. Brindar capacitación continua al personal. Como les mencionaba, si bien hay algunos aspectos críticos y relevantes que se abordan desde el plan institucional de capacitación, es importante que hay algunos aspectos que son muy específicos también sean sujetos de verificación continua por parte de jefes y líderes de los diferentes procesos institucionales. Lavado de manos previo al procedimiento, y acá se articula a la acción insegura anterior. La omisión de ese lavado de manos tiene una repercusión no solamente en sí realizar un procedimiento, sino también en nuestras actividades día a día. Tan sencillo como entrar a tomar unos signos y volver a salir o pasar a otro paciente tiene esas repercusiones porque nuestras manos actúan como vehículos que transportan estas bacterias, virus y demás. Elegir el calibre adecuado y evitar contaminar el catéter por una inadecuada manipulación al extraerlo de su empaque original. Acá entonces es importante tener en cuenta que la elección adecuada de un catéter, antes se pensaba que el tener un acceso venoso periférico de gran calibre era lo más satisfactorio para el paciente. La evidencia nos ha demostrado que efectivamente establecer intervenciones como identificar adecuadamente ese calibre o de menor calibre va a tener menos repercusión en el paciente. Primero, pues menos trauma y segundo, también se minimiza ese riesgo porque al introducirse con las técnicas adecuadas reduce la probabilidad de una infección asociada a la atención en salud. Al realizar inserción de catéteres venosos centrales o periféricos, la asepsia del sitio de punción. Entonces son procedimientos que, como les digo, ya sea el periférico o el central, debe garantizarse un procedimiento aséptico. Otra acción insegura tiene que ver con la no aplicación de técnicas asépticas en la inserción de dispositivos como tubos orotraqueales, catéter venoso central, catéter periférico y urinario. Y acá se suman otras medidas asociadas a las anteriores que nos permiten asegurar una atención con calidad. Las instituciones deben garantizar la disponibilidad de dispositivos estériles no reutilizables o no reusables. Acá es importante establecer políticas de reuso que establezcan a partir de las fichas técnicas o recomendaciones del fabricante qué se puede reusar y qué no. Recuerden que hay dispositivos que nuestro fabricante o el fabricante lo permite y otros que no. El tener conocimiento y establecer estas políticas nos asegura también que nuestro personal realice las actividades de manera correcta. Entorno limpio, preferiblemente estéril y con buena iluminación. Dentro de la realización o ejecución de diferentes actividades y procedimientos que se deben realizar en las instituciones de salud, se debe garantizar que sea un ambiente adecuado para la ejecución de los mismos. Y en este caso también la iluminación son condiciones del ambiente físico y pues que acá también se asocian las condiciones y el cumplimiento de la infraestructura y los ambientes físicos en las instituciones de salud. Correcta fijación de la sonda. Y acá estamos hablando también del catéter urinario o sonda urinaria. La fijación hace que también se minimice el riesgo de trauma y segundo, de infección. El sistema cerrado debe evitarse el retiro de la sonda y cuando trasladamos un paciente tener las precauciones de clampear el dispositivo para evitar retorno, que favorece también la generación de infecciones, y que el cistoflo o la bolsa recolectora no repose en el piso, porque encontramos que como pensamos que es orina, que puede reposar en el piso y esto también incrementa, recuerdan
Recuerden que el piso es un agente altamente contaminante y por lo tanto no está recomendado realizar esta actividad. Vigilar el tiempo de inserción, teniendo en cuenta las características del protocolo institucional, pues identificar claramente cuáles son los tiempos establecidos y que se suma también a los dispositivos de uso de seguimiento, ejemplo, el catéter periférico. Si tenemos estrategias como la inmovilización con mecanismos transparentes, pues nos va a permitir visualizar de una manera más específica el punto de inserción y por lo tanto identificar de manera oportuna signos de infección y poder retirar el dispositivo de una manera oportuna. No reutilizar, entonces ya lo habíamos mencionado, tener mangueras de succión, sondas de succión, los canisters de aspiración, máscara de no reinhalación, la bolsa válvula mascarilla, que es el famoso denominado AMBU, que esta pues es la marca, realmente se conoce, el nombre es BBM, las extensiones de tubo para catéteres, los conectores de vías aéreas, las máscaras de oxígeno, las extensiones de anestesia o las llaves de 3 vías. Acá es importante siempre tener en cuenta cómo se deben de manipular estos dispositivos, asegurando en todo momento que se minimice la contaminación y que por lo tanto pues se generen infecciones en el paciente. Contar con el personal con experiencia o supervisión en el caso del personal que realiza la inducción. Entonces, en este caso, tener en cuenta también que parte de que el personal que realiza la inducción de estos procedimientos o protocolos institucionales tenga claridad de cómo se realizan en la institución, porque van a ser los replicadores para todo el equipo de salud y frente a alguna duda que tenga toda la pertinencia y validez de aclararlo en caso de ser necesario. Y como les digo, tener también la cultura de generar el seguimiento de las mismas. Evitar múltiples intentos fallidos también. Recuerden que cuando se traspasa la barrera cutánea estamos incrementando ese riesgo, por lo tanto, el llamado a minimizar esas multifunciones y establecer dentro de los protocolos cuál es el máximo de funciones para poder establecer una intervención efectiva y que no se exponga al paciente. Otras medidas de prevención están relacionadas con los ventiladores. Como tal, deben de tener mantenimiento por personal que garantice una técnica séptica al acceder a los circuitos del equipo. La manipulación del tubo orotraqueal debe ser mínima y la sonda de succión debe ser estéril y manipularse como tal. A veces se puede identificar que el procedimiento, por ejemplo, de aspiración de secreciones, se le resta relevancia y pasa a ser un procedimiento o se identifica como un procedimiento limpio. Es un procedimiento estéril y dentro de todas las recomendaciones que podemos encontrar dentro del ministerio y demás bibliografía se puede identificar que como tal es un procedimiento estéril y pues debe manejarse de esta manera. Realizar la inserción de catéteres centrales bajo guía ecográfica para reducir los intentos fallidos. Ya lo hemos identificado, la inserción del catéter central es un procedimiento muy invasivo y por lo tanto se debe asegurar muy bien la técnica séptica y frente a su abordaje realizarlo con ecografía para asegurar de que el paciente no va a ser multifuncional. Otra de las acciones inseguras que podemos encontrar es la omisión en la aplicación de lineamientos de circulación por áreas críticas o de aislamiento y también la omisión en lineamientos para el traslado de pacientes con indicación de aislamiento. Dentro de las medidas de prevención podemos encontrar algo que se denomina los procesos institucionales seguros. Los procesos institucionales seguros son esas herramientas que proveen las diferentes instituciones de salud a su equipo de salud, para poder asegurar que dentro de los procesos asistenciales que se han establecido, pues se logren cumplir. Dentro de estos procesos institucionales tenemos programas de inducción y reinducción a todo el personal. Hemos identificado que el trasladar o dar a conocer la información institucional que tenemos estandarizada a partir de nuestros protocolos, guías y demás, nos permite de entrada empezar a generar o a minimizar esos riesgos en la prestación del servicio. 2. Definir, socializar los protocolos y lineamientos para ingreso a áreas de aislamiento, que incluyan determinar el número de personal asistencial en formación y familiares que pueden ingresar al área.
Teniendo en cuenta estos protocolos, es importante dar educación al paciente y a familiares frente a esas restricciones y el por qué la restricción. En la medida que se eduque también, digamos que se reduce el estrés en el paciente porque primero se le explica en qué consiste su aislamiento. Recordemos que hay diferentes tipos de aislamiento y que dependiendo del tipo de aislamiento, pues se tendrán unas medidas para minimizar esa infección. Es importante explicarle a él y a su familia y asimismo al equipo de salud, sobre todo en las instituciones que son centros de formación, para reducir el número de personas o estudiantes que van a ingresar a la atención de este paciente. Creación de una cultura de seguridad integrando al paciente y a los trabajadores en las prácticas seguras. Recuerden que uno de los objetivos del programa de seguridad es generar esa cultura que logre permear desde los niveles directivos hasta el nivel operativo. Teniendo en cuenta esto, pues se van a dar claridad frente a esas herramientas disponibles y cómo nuestros diferentes equipos de trabajo de los diferentes niveles de atención pues se van a poder involucrar y van a tener un mejor desenlace en la atención. Conocimiento de normas de diseño, adecuación y construcción de áreas de aislamiento. Acá dentro del marco normativo de habilitación, pues nos da esas condiciones mínimas que deben de tener las instituciones para asegurar esas condiciones y cumplimiento desde el punto de vista de infraestructura para poder brindar una atención segura y minimizar la presentación de esta condición. Brindar educación al personal de salud, pacientes y visitantes acerca de las medidas de aislamiento. Ya lo hemos visto, es importante hacer un despliegue de esta información, no solamente con el cliente interno, sino también cliente externo, paciente y familia. Los involucramos también en el cuidado que se le está brindando al paciente y también los hacemos conscientes de la necesidad y la importancia de que ellos también participen de esta manera en el cuidado de su familia. Definir acciones sistemáticas tendientes a garantizar la bioseguridad. De acuerdo al tipo de aislamiento por el que esté cursando nuestro paciente, es importante también tener conocimiento de cuáles son esas medidas de bioseguridad que se deben de implementar. Esto en aras también de hacer pertinente el uso de los diferentes equipos de protección personal y racionalizar el uso de los mismos en las diferentes instituciones. Definir y socializar protocolos para el transporte de pacientes bajo precauciones de aislamiento que incluyan mecanismos de identificación. Como lo quiera establecer la institución, lo más importante es que se logre establecer y estandarizar el reconocimiento de estos pacientes, y hablamos no solamente en términos de servicios intrahospitalarios, sino a nivel ambulatorio. Establecer estas medidas para minimizar la difusión o diseminación de estos agentes a nivel de la atención. Contaminación del ventilador por mala manipulación. Ya habíamos mencionado que una de las características que influyen también en la presentación de esto tiene que ver con el nivel de complejidad de la atención. Hablábamos de las unidades de cuidados intensivos, tanto adultas como pediátricas y neonatales. En este caso, entonces, los pacientes en unidad crítico suelen requerir la ventilación mecánica, intubación orotraqueal o inserción de catéteres venosos centrales. Como lo pueden ver, procedimientos realmente invasivos. Estos suelen presentar además comorbilidades que debilitan su sistema inmunológico, lo que se traduce en mayor riesgo de tener la presencia de estas infecciones asociadas a la atención en salud. ¿Qué medidas de prevención podemos encontrar? Realizar mantenimientos periódicos del ventilador para asegurar su correcto funcionamiento y prevenir fallos que puedan llevar a la contaminación. Acá es importante siempre establecer un mantenimiento preventivo y poder también corregir de manera oportuna esas fallas que se logren identificar. Asegurar unas condiciones de asepsia mínimas de las personas que hacen el mantenimiento de los ventiladores. También, como responsabilidad del equipo de salud, está educar a los diferentes miembros del equipo, ejemplo, biomédica, ejemplo, personal de aseo, etcétera, para que se puedan alinear y sean conscientes de la relevancia de establecer esas medidas que le aportan a la atención en salud.
Implementar un sistema de monitoreo para detectar y registrar cualquier signo de contaminación en los ventiladores y actuar de inmediato para descontaminarlos. En algunas instituciones se tiene establecido los cultivos, ya sea de superficie o de ambiente, como un mecanismo para hacer una trazabilidad y un seguimiento frente a las condiciones de limpieza y desinfección, tanto de ambientes y también de equipos biomédicos. Adherencia a los protocolos institucionales para el manejo de la vía aérea y los dispositivos usados para la ventilación mecánica. Como ya lo habíamos mencionado, estos procedimientos deben ser asépticos y por lo tanto su manipulación y seguimiento debe manejarse como tal. Adicional, encontramos que dentro del marco normativo vigente, la resolución 2471 del 2023 nos establece algunas características o recomendaciones que adicional a lo que hemos venido mencionando, pues es importante mencionar. Vigilancia activa partiendo de la formación de los comités de infecciones asociadas a la atención en salud, la inclusión del servicio farmacéutico y terapéutico, funcionamiento de los mismos y participación en la definición del plan de compras. Acá es importante mencionar por qué es importante el servicio farmacéutico y lo inherente a compras. Recuerde que hablábamos del tema de reuso. Teniendo claridad de cuáles son esas recomendaciones del fabricante a partir de la ficha técnica, pues nos daremos cuenta si es necesario realizar una adquisición mayor de X dispositivo o frente a ese reuso permitido, cuánto es el número de reusos que podemos efectuar y asimismo a partir del Comité de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud que se pueda hacer un seguimiento y pasar informes de cuáles son esos eventos que se han venido presentando y realizar las respectivas intervenciones. Definir acciones sistemáticas tendientes a garantizar la bioseguridad, manejo adecuado de residuos hospitalarios, control sobre el buen funcionamiento de equipos, buenas prácticas en los procesos de esterilización y manipulación de elementos biomédicos. Lo habíamos también mencionado, la integración, por ejemplo, de instituciones que tienen servicios tercerizados como el aseo, de poderlos integrar a un proceso de capacitación, de seguimiento y de generación de conciencia frente a cómo debe usar los diferentes productos y cómo es el deber ser, dependiendo de la especificación de área crítica, semicrítica o no crítica, cómo es el abordaje para hacer las diferentes limpiezas y desinfecciones para asegurar, para tener seguridad tanto con nuestro personal que ejecuta esas actividades como para nuestros pacientes. Con respecto a central de esterilización, también es importante realizar un continuo seguimiento que va desde hacer los cultivos, por ejemplo, de superficies y de ambientes y tener claro que si sale, por ejemplo, un paquete estéril y se devuelve, pues qué vamos a hacer como institución, porque recuerden que ya se tiene una exposición al mismo y eso tendría una repercusión, entonces tener claridad cómo se va a abordar y los procesos de limpieza y desinfección que se realizan como tal en el servicio. Poder establecer esos indicadores biológicos, químicos y la trazabilidad que garantice que es un procedimiento que realmente se efectúa con calidad. Creación de una cultura de seguridad que integra al paciente y al trabajador en las prácticas seguras. Recuerden que la seguridad del paciente no es solamente del líder de calidad o de seguridad del paciente, sino de todo el equipo. Y esta cultura se debe generar en todo momento. Habíamos hablado al principio de las repercusiones que tiene el consumo de antibióticos en el ámbito hospitalario y la resistencia bacteriana a los antimicrobianos también en el ámbito hospitalario. Y esto está dado también por unas condiciones y de allí parte el generar la cultura y la educación cuando tenemos nuestros pacientes y familia al momento de identificar la pertinencia y la importancia de no consumir antibióticos, de automedicarse, porque generalmente estas repercusiones las vemos cuando se está brindando la prestación del servicio, al presentarse la resistencia antimicrobiana. Lo mismo a nivel institucional, establecer una política de uso racional de antibióticos que se pueda identificar cuáles se van a utilizar, por ejemplo, para profilaxis antibiótica y que serán exclusivos para esto, y cuál será esa estratificación de uso de antibióticos de acuerdo a la condición clínica del paciente.
Acá digamos que es una síntesis, esta infografía es sacada de la OMS, donde establece unas especificaciones relacionadas con el uso excesivo de antibióticos y que supone un riesgo para todos, no solamente a nivel intrahospitalario, sino también para la comunidad, porque va generando resistencia y como tal al momento de realizar una atención, pues dificulta mucho más su tratamiento y efectividad del mismo. Las infecciones asociadas a procedimientos médico-quirúrgicos también lo vemos que se aborda desde el punto de vista normativo por las repercusiones y son las denominadas ISO. Entonces, acá también, ¿qué mecanismos se deben establecer de manera previa al procedimiento que nos minimicen la generación o presencia de estas infecciones? Dentro de los procedimientos que son sujetos de vigilancia tenemos, por ejemplo, la cesárea, la colecistectomía, la herniorrafia, el parto vaginal y la revascularización miocárdica con incisión torácica y de sitio donante. Acá digamos que se hace una relación de los procedimientos y una breve descripción de acuerdo pues como está en el ministerio. Es solamente para el reconocimiento de esos procedimientos que son sujetos de seguimiento. Y acá las características o más bien las intervenciones o barreras que debemos establecer a fin de evitar que se genere una complicación derivada de estas. Implementar sistema de vigilancia epidemiológica de infecciones y de lo relacionado con la resistencia antimicrobiana, haciendo operativos los subsistemas de información, análisis, intervención y evaluación. Acá también se integran aspectos que, como lo mencionaba anteriormente, desde la resolución 2471 nos menciona estos aspectos que debemos de tener en cuenta para asegurarnos de que estamos dando cumplimiento a los lineamientos establecidos en la normatividad legal vigente. Implementar el análisis de riesgo en articulación con seguridad del paciente. Acá es importante la articulación desde el área de epidemiología y seguridad del paciente, haciendo una identificación proactiva de esas condiciones que pueden materializarse en una infección y realizar unas intervenciones oportunas. Y asimismo, en un componente reactivo, pues ya poder hacer esas intervenciones cuando se nos ha presentado pues, esa acción insegura o el evento como tal. Disminuir la probabilidad pues, de presentación de estas infecciones, realizar acciones de seguimiento y monitoreo a los procedimientos de limpieza y desinfección. Les ponía el ejemplo que en una institución que tenga servicio tercerizado de aseo es importante que se hagan esos acercamientos y que se pueda vincular a ese tercero con todos los lineamientos institucionales a fin de establecer unas conductas claras y concisas que tengan repercusión favorable en la atención del paciente. Participar en las acciones de vigilancia para el cumplimiento de las disposiciones sobre la gestión integral de residuos. Acá también entonces en esas disposiciones finales que se haga de una manera adecuada el uso de material biosanitario para evitar repercusión a nivel, y acá pues ya se tendría una connotación de aspecto social. Verificar en conjunto con el área de talento humano los esquemas de vacunación. Como lo ven, acá se integran una cantidad de áreas que no solamente es el auxiliar, el enfermero o el médico los que son llamados a realizar estas intervenciones. Es todo el equipo que brinda una atención directa o indirecta, es lo que va a tener una repercusión en nuestro paciente. Muchas gracias, invitarlos a que desarrollen estas actividades y que generen conciencia en las diferentes instituciones de salud y, como les he mencionado, incluir a todos en la participación de estas actividades. Muchas gracias.